Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días o muy buenas tardes, o buenas noches, dependiendo del momento en que estén trabajando este tema. Vamos a hacer movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para eso necesitamos la parte teórica, que lo hacemos en este momento. Durante el movimiento rectilíneo uniformemente variado, nosotros consideramos una trayectoria rectilínea. Observamos que el móvil en tiempos iguales recorre módulos de velocidad de igual magnitud, ¿ya? Para eso vamos a analizar este pequeño esquema. En este esquema tú observas, por ejemplo, que desde la posición A hasta la posición B hay una variación de la velocidad, ¿no? De B a C y de C a D. Como te das cuenta, esas variaciones son iguales, ¿no? En todo caso, analizando, decimos que la variación en el tramo AB es de 4 metros por segundo, ya que este de acá es 6 y este de acá es 2. En el segundo tramo, igual, en el siguiente también igual. Eso significa de que hay variaciones de módulo de velocidad iguales. Entonces, si por ejemplo acá es 10 y ha variado 4, entonces este debe ser 14. Entonces, en intervalos de tiempos iguales se experimenta cambios iguales en el módulo de la velocidad. Continuando con el tema, decimos la aceleración es una magnitud física, ahí nos indica, que mide los cambios de la velocidad que experimenta el móvil por cada unidad de tiempo. ¿Ya? Eso significa la aceleración. Un ejemplito en la aceleración tenemos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos un móvil que está con 2 metros por segundo como velocidad inicial, 12 de velocidad final y un tiempo de 5 segundos. Te piden calcular la aceleración. Para eso nosotros, analizando la formulita que tenemos en la parte de arriba, decimos que la aceleración es la variación de velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, la variación de 12 a 2 es 10, ¿ya? Y su tiempo es de 5 segundos. Respuesta: la aceleración vale 2 metros sobre segundo al cuadrado. Una pequeña observación, ¿no? Se dice que el movimiento va a ser acelerado cuando la aceleración y la velocidad tengan el mismo sentido, y va a ser desacelerado o también llamado retardado cuando tengan sentidos contrarios. Dos características del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Primero, que la trayectoria, como te das cuenta, es rectilínea y la aceleración es constante. Si tú analizas aquí, la aceleración en este momento vale A y en este otro momento vale A. Y la trayectoria, como te digo, es rectilínea y obviamente paralela a la aceleración. Vamos a trabajar ahora una pequeña observación muy importante en el tema de la aceleración. Si un móvil experimenta MRUV con aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, pregunta, ¿qué nos indica este valor? Indica que en cada segundo el valor de la velocidad varía en 2 metros por segundo. Eso es muy importante, lo vamos a analizar aquí. Aquí tenemos un móvil que se encuentra con una velocidad inicial de 8 metros por segundo y te dan la aceleración que vale 2 metros por segundo al cuadrado. Repito, ¿qué significa? Que en cada segundo la velocidad varía en 2 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, analizando nuestro primer tramo, decimos la rapidez aumenta por cada segundo en 2 metros por segundo. Quiere decir que si acá es 8 y ha aumentado en 2, entonces aquí tiene que ser 10. Otra vez pasa un segundo, entonces la rapidez aumenta otra vez en 2. Quiere decir que ahora va a ser 12. Aquí pasan 2 segundos. Quiere decir que la rapidez aumenta en 2 por 2, o sea, 4 metros por segundo. Si era 12 más 4, este tiene que ser 16. El movimiento, sabes que se llama acelerado porque la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido. En todo caso, la velocidad está aumentando. Vamos a una segunda situación.
A ver, repasemos. ¿Qué significa cuando la aceleración es, el movimiento por si acaso es acelerado, ¿no? Porque tienen la misma dirección y sentido. ¿Qué significa aceleración 4 metros sobre segundo al cuadrado? Significa que por cada segundo la velocidad aumenta, la rapidez aumenta en 4 metros por segundo. Por lo tanto, si aquí era 10, eso quiere decir que aquí ha tenido que ser 6. Muy bien. Ahora pasa 2 segundos. Si por cada segundo la velocidad aumenta en 4 metros por segundo, en 2 segundos aumentará en, tienes mucha razón, 2 por 4, 8 metros por segundo. Quiere decir 10 más 8 que tengo acá, 18. Por cada segundo aumenta en 4 metros por segundo, por lo tanto la velocidad aquí debe de ser 22. A ver, uno más, ¿ya? Para poder repasar. En este momento, por ejemplo, te observas de que la aceleración y la velocidad tienen sentidos opuestos, por lo tanto el movimiento es desacelerado, ya entendiste. Entonces aquí, por ejemplo, la variación sería de que por cada segundo disminuye, ¿no es cierto? Disminuye en 2 metros por segundo. Si disminuye en 2, era 18 menos 2, este debe ser 16. Otra vez pasa un segundo, está frenando, disminuye en 2 metros por segundo. O sea, acá vamos a tener 14. Ahora pasan 2 segundos, entonces en 2 segundos va a disminuir 2 por 2, o sea, 4 metros por segundo. Eran 14, se quedará con 10 metros por segundo. Muy bien, un ejemplito para poder trabajar esta parte de la aceleración, ¿ya? Aquí, por ejemplo, te están diciendo, hállame la aceleración y la velocidad, ¿ya? Como te das cuenta, es un movimiento acelerado. Analizamos el primer tramito, ¿ya? El primer tramo, tienes de 2 a 14, hay una variación de velocidad. Tú sabes que la aceleración es variación de la velocidad con respecto al tiempo. De 14 a 2 sería 12 y el tiempo sería 6. Entonces la aceleración nos vale 2 metros por segundo al cuadrado. Recuerda de que en cada segundo la velocidad aumenta en 2 metros por segundo. Como son 2, entonces 2 por 2 sería 4 y por lo tanto la velocidad tendría que ser de 14 que era inicialmente, ahora va a ser más 4, debe ser 18. Vamos a ver las ecuaciones del movimiento rectilíneo variado, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a considerar algunos elementos fundamentales: la velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo, la aceleración y la distancia. Entonces aquí colocamos qué es cada uno de ellos, ¿no? Las unidades en metros por segundo, en metro por segundo al cuadrado, ¿ya? Y aquí vamos a colocar estas formulitas que las vamos a usar en la solución de problemas. Además, otras dos para completar todo nuestro formulario. Algo importante, ¿no? Debemos de considerar el signo más, donde tú veas más menos, cuando el movimiento es acelerado, y utilizar el signo menos cuando el movimiento es desacelerado o retardado, también se llama en algunos textos. A ver, vamos con los problemitas. Aquí nos indican que el motociclista realiza movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cuando pasa por el poste 1 tiene una rapidez de 4 metros por segundo. Si la distancia entre los postes es 42 metros, la pregunta es ¿cuánto tiempo demora ir del poste 1 al poste 2? Considere que la rapidez del ciclista aumenta a razón de 1 metro por segundo cada segundo. ¿Ya? Vamos con la solución. Aquí tú observas claramente que este motociclista está trasladándose desde esta posición hasta esta otra posición en un tiempo t, ¿no? Además, la distancia que recorre es de 42 metros y tiene una velocidad inicial, ¿ya? Entonces, además te dan un dato, ¿no? Te dicen a ti que la rapidez aumenta a razón de 1 metro por segundo cada segundo. Eso significa que la aceleración vale 1 metro por segundo al cuadrado. Este problemita simplemente necesitamos la formulita adecuada, en este caso la fórmula de distancia, donde vamos a colocar sus datos, ¿no? Por ejemplo, la distancia es 42, la velocidad inicial es 4, el tiempo no conozco, la aceleración vale 1
y tiempo al cuadrado sobre 2. Este 2 lo pasamos a multiplicar. Sabes que acá sale 84, acá sale 8. Te va a salir una ecuación cuadrática. Recuerda que tu profesor de matemática te dice que si es ecuación cuadrática hay que igualar a 0. Aquí hay que factorizar, método del aspa, de los paréntesis. En este caso decimos, buscamos dos factores que multiplicados, por ejemplo, nos den 84 y que la suma nos dé 8. En este caso, si cada factor lo igualamos a 0, acá me saldrá negativo. En este caso, si t menos 6 lo igualamos a 0, te va a salir 6. Por lo tanto, la respuesta del problema debe ser la alternativa E. 6 segundos. Vamos al siguiente problema. Dice, un auto se desplaza con una velocidad de 72 km por hora sobre una pista horizontal. En este instante, el chofer pisa los frenos y te pregunta cuál debe ser el módulo de la aceleración, ¿ya? Para que se detenga 4 metros a la izquierda del semáforo. Consideramos el movimiento variado en el auto. Vamos a analizar nuestros datos. Date cuenta de que este móvil tiene una velocidad de 72 km por hora y al momento de frenar avanza de los 104 que estaba separado inicialmente, avanza 100 metros. Eso debido a que va a frenar justo 4 metros o se va a detener 4 metros antes de llegar al semáforo, en donde su velocidad final va a ser 0. En este caso consideramos la aceleración un movimiento desacelerado, ya que está frenando y por lo tanto trabajamos con esos datos. Entonces, considerando nosotros primero de que estos 72 km por hora a metros por segundo se convierten simplemente multiplicando por el factor 5/18avos, multiplicando le sacamos 18ava, 18ava te va a salir 4 por 5, la velocidad va a ser 20. Entonces ya no trabajamos con 72, trabajamos con 20 metros por segundo. Con los datos adecuados tenemos y la fórmula adecuada, tenemos justamente esta que relaciona esos valores que tenemos aquí. En donde la velocidad final, recuerda que vale 0, aquí está, la velocidad inicial es 20 al cuadrado, 2 veces la aceleración es lo que te pide, y multiplicado por la distancia recorrida que es 100. Aquí te sale 200, acá sale 400, esto lo pasamos al primer miembro, pasa a dividir, por lo tanto la aceleración te sale 2 metros por segundo. Respuesta alternativa A. Y un último problemita, chicos, acerca de dos jovencitos que tienen movimientos diferentes, ¿no? Este está con MRU y este está con MRUV. Dice, después de 3 segundos, ¿ya? ¿Qué sucede? Y qué distancia los separa, ¿no? Determine la separación luego de 3 segundos. Vamos a analizar esta parte en la siguiente vista, ¿no? A ver, analicemos. Miren acá. Primero, este joven tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Su velocidad, recuerda que si es uniforme, su velocidad es constante y es 4 metros por segundo. Y él, en los 3 segundos que te indica por acá, acá te dicen qué pasa luego de 3 segundos, ¿no? En ese momento, cuánto distancia los va a separar. Entonces, en los 3 segundos, él ha tenido que hacer un cierto recorrido, ¿ya? En cambio, él está con velocidad 0, o sea, no tiene movimiento. Entonces en ese momento él va a avanzar con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado y él también se va a tener que desplazar algo. Y en ese instante hay una separación entre los dos. Eso es lo que te pide calcular. Ya vamos con la solución. Por lo tanto decimos analizando al móvil A. ¿Qué pasa con el móvil A? El móvil A en 3 segundos se va a llegar a trasladar aquí. ¿Por qué? Porque si tú analizas la formulita es distancia, velocidad por tiempo. Por lo tanto, si la velocidad es 4 y su tiempo es de 3, fácilmente podemos calcular la distancia recorrida que sería 12 metros. O sea, este se ha tenido que trasladar a este punto, ¿ya? 12 metros. Ahora analicemos al móvil B. Ahora obviamente está en el punto R. Analicemos al móvil B. ¿Qué pasa con el móvil B? En 3 segundos él se ha tenido que trasladar a ese puntito de acá, al punto S. Entonces en el móvil B
se produce movimiento variado. Si es variado, analizando la formulita adecuada, decimos que esa distancia es la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Recuerda que es más porque es acelerado. Entonces, reemplazando, decimos acá, la velocidad inicial es 0, se va. La distancia entonces debe de ser la aceleración, que es 1, el tiempo que es 3 al cuadrado sobre 2. La distancia te va a salir 4,5 metros. Lo vamos a colocar acá en el gráfico. A ti lo que te piden calcular, recuerda que es la separación, en este caso cuánto vale RS. ¿Ya? Si tú analizas este gráfico, dices de P a Q es 10 y de P a R es 12. Por lo tanto, podemos concluir que QR vale 2. Entonces, si QR es 2 y RS es X, la suma de los dos te da 4,5, deduces que el valor de X vale 2,5. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la alternativa D. Entonces, jóvenes, con estos problemas vas a tener base para resolver los problemas que te estoy poniendo en la práctica. Y mucha suerte, cualquier consulta estoy para ayudarte. Muchas gracias.